vamos a jugar un poquito, vamos a poner en práctica lo en teoría aprendido, ¿no? Para poder ingresar un dato en una celda, lo primero que hago es seleccionar obviamente la celda, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir un dato en la celda D1 y selecciono la celda D1 y allí escribo, por ejemplo, miércoles. El dato se escribe en dos lugares al mismo tiempo, la celda propiamente dicha y además en este lugarcito que se llama la barra de fórmulas, ya enseguida vamos a ver por qué se llama así. Y ahora en este momento yo debería confirmar el dato que acabo de ingresar, aún no lo hice, por lo tanto el Excel todavía no sabe que yo estoy escribiendo un dato y también tengo la opción de cancelar, o sigo adelante o doy marcha atrás, ¿no? Si presiono la tecla de escape se vuelve para atrás, es como si nada hubiera pasado. Si presiono por ejemplo la tecla Enter, entonces se confirma el dato de tu celda y se selecciona automáticamente la celda inferior, la celda de abajo. Esto es una manera bastante común de cargar datos en una hoja de Excel. Por otra parte, también podría yo utilizar la tecla de tabulación, la tecla que está inmediatamente arriba de bloquear mayúsculas, con lo que el dato se confirma en la celda y se selecciona la celda inmediatamente a la derecha. También es una manera de cargar datos en una planilla. Bien, con respecto a valores numéricos, por ejemplo, si yo escribo en una celda 15 más 20, al confirmar este dato, voy a presionar el Enter, no me aparece en la celda el resultado que a lo mejor esperábamos, simplemente porque nos falta algo. Este dato es considerado por el Excel como un dato no numérico a pesar de bueno, tener números, tener un signo más. Como dijimos antes, ante cualquier cálculo que uno pretenda hacer, debería introducir antes que nada el signo igual. Con el signo igual adelante, el Excel ya sabe que lo que voy a hacer es un cálculo o voy a construir alguna fórmula. Fíjense que si presiono Enter ahora, me aparece en la celda el resultado de sumar 15 y 20. Aquí se explica por sí mismo por qué este lugar se llama la barra de fórmulas, ¿no? Miren, yo selecciono la celda G1, que es donde estaba situado, allí escribí igual 15 más 20 y cuando confirmo en la celda aparece el resultado 35. Y en la barra de fórmulas se visualiza el mecanismo por el cual se llegó a este resultado. De allí el nombre. Y bueno, esto es muy importante ya que me permite a mí encontrar posibles errores, por ejemplo, o a lo mejor pretendo ver cómo se hizo para llegar a este resultado, siendo yo alguien que no hizo esta planilla, por ejemplo. Entonces, de manera muy sencilla, selecciono la celda y observo en la barra de fórmulas. Eso es lo que va a suceder. Con respecto a las prioridades matemáticas, por ejemplo, si yo escribo en una celda 3 por 2 más 5 elevado al, vamos a poner, elevado al cuadrado, entonces no voy a presionar el Enter, vamos a generar un poco de suspenso en esta cuenta. Seguramente uno pensaría que a 3 lo va a multiplicar por 2, es decir, 3 por 2, 6, a 6 le suma 5, es decir, 6 más 5, 11, y a 11 lo eleva al cuadrado, por lo tanto me daría un 121, que sería 11 por 11, 11 elevado al cuadrado. Sin embargo, al presionar Enter me aparece un resultado que aparentemente no tiene nada que ver. ¿Sucede qué? ¿Qué sucede? Sucede que al 5 lo eleva al cuadrado por un lado y el 3 lo multiplica por 2 por el otro, es decir, el signo más está separando ambos términos. 3 por 2, 6 por un lado y 5 al cuadrado es 25, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25, más 6 es 31, allí está la explicación. Por otra parte, si hablamos un poco de lo que decíamos, por ejemplo, si yo aquí pongo paréntesis, estoy alterando un poco la prioridad en la matemática de la operación, ¿no? Acá tengo que a esto sumarlo y elevarlo al cuadrado y a ese resultado recién lo voy a multiplicar por 3.
A ver, si todo anduvo bien, sería 5 más 2, o 2 más 5 es 7. 7 elevado al cuadrado es 7 por 7, 49. Y a 49 lo voy a multiplicar por 3 y me dará un número cercano al 150. A ver, 147. Bien, o sea que no es cuestión de poner los paréntesis porque me parece que queda más bonito o sacárselos. Vamos a hacer otro experimento, por ejemplo. No me sale algún otro experimento. A ver si pongo así. A ver, ahí estoy resolviendo la siguiente cuestión. Al 3 lo multiplica por 2, al resultado le suma 5 y a todo esto lo eleva al cuadrado. A ver, 3 por 2, 6, 6 más 5 es 11. Todo esto elevado al cuadrado debería ser 121. Si presiono el Enter, bueno, efectivamente me da 121. O sea, todavía uno conserva algunas aptitudes. Bueno. Bien, eso hay que analizarlo. Cada vez que tenemos que introducir un cálculo, una fórmula, vamos a tener que usar alguna de las neuronas disponibles. Bien, algunos otros tips, por ejemplo, si yo selecciono y presiono la tecla suprimir, entonces se borra el contenido de la celda. Puedo seleccionar de modo rango, es decir, un bloque de celdas. Puedo seleccionar celdas de manera continua. Yo puedo seleccionar un rango y seleccionar otro. Pero cuando selecciono otro se me cancela la selección anterior. Bueno, puedo hacerlo igualmente a través de pulsar la tecla control. Yo en este momento tengo apretada la tecla control, por lo tanto puedo seguir seleccionando rangos sin que se me cancele la selección anterior, ¿no? Bueno, esto nos va a ahorrar algún laburo cuando tengamos que trabajar más adelante, por ejemplo, cuestiones de formato, ¿no? Bien, y otra cosa así muy interesante, muy importante, que nos da pie para todo lo que viene, es el asunto del copiado rápido o copiado inteligente que tiene programas como este, ¿no? Fíjense, yo aquí escribí la palabra miércoles y cuando yo selecciono la celda, veo que en la esquina de abajo a la derecha, aparece un botoncito, un cuadradito, en el que si yo me posiciono con el cursor se me cambia, el puntero del mouse se cambia de forma, y si yo arrastro se produce este efecto, ¿no? Se construye automáticamente una serie de valores dado el primero, ¿no? Por ejemplo, puedo usar esto mismo utilizando los primeros 3 caracteres. Puedo usar los meses del año. Vamos a empezar por otro para que no crean que siempre hay que empezar por el principio. Si escribo con 3 caracteres también los va a identificar. Por ejemplo, si escribo una fecha, vamos a escribir 10 de octubre del 2020. Bien, acá voy a arrastrar para que vean que el copiado también se puede hacer hacia la derecha, por ejemplo. Entonces fíjense cómo ha cambiado automáticamente, bueno, la fecha, modificándose, ¿no? Día a día. Si escribo, en lugar de escribir una fecha, escribo tipo periodo, digo agosto 2021. Bien, y si selecciono y hago el copiado, entonces me aparecen todos los demás meses, ¿no? Presten atención como después de diciembre del 21 sigue enero del 22 y esto sucedió de manera automática. Esto se llama copiado rápido, copiado inteligente y que nos va a ser de muchísima utilidad con lo que viene a continuación. No me falles, te espero ahí, dale.